Ha prácticamente sufrido un sinfín de sanciones la Federación de Rusia por la invasión a Ucrania. Sanciones económicas fuertes que pretenden desestabilizar a Rusia con fines evidentes. Un giro en su política exterior, un cambio. La pregunta es, ¿son las sanciones económicas medidas eficaces para lograrlo? La respuesta es no. Si uno repasa la historia de las sanciones económicas, han servido de muy poco, ya sea que pretendan aislar a un país menos poderoso o buscar que un país cambie de política, es decir, un giro un giro en la misma, que beneficie, por supuesto, al orden internacional y que no afecte sus intereses. Pero no funcionan porque tomemos dos casos ilustrativos: Corea del Norte y Cuba. Los Estados Unidos han provocado un bloqueo a esos dos países con el fin de desestabilizar al régimen y buscar un cambio político que los beneficie. Esto no es defender a esos dos países porque evidentemente son países autoritarios y antidemocráticos. Sin embargo, la historia nos está demostrando que no funciona porque tanto la élite política cubana como la norcoreana siguen manteniéndose en el poder. Se ha establecido y se ha afianzado duramente y no parece haber señales de un cambio en ese sentido. Entonces, ¿por qué se insiste? Hay muchas formas de abordarlo. En el caso concreto de Cuba, en las últimas resoluciones de la ONU, la inmensa mayoría ha apoyado la cancelación del bloqueo a la isla. Solamente los Estados Unidos, Israel y no recuerdo qué otros dos países. Claro, en la última resolución solamente fue Estados Unidos e Israel. Esa mancuerna diabólica. En fin. ¿Por qué se sigue insistiendo en que este bloqueo va a lograr un cambio de régimen si llevan décadas sin lograrlo? No tiene sentido. Es más que nada una posición política interna. No quedar mal ante sus votantes. No quedar mal ante una acción que, como se comete un error, el cambiar de opinión es reconocerlo. Y es lo que no quieren hacer. Si no nos explica por qué. Y no solamente es que sean ineficientes, sino que sus daños colaterales provocan efectos contrarios. Es decir, en vez de afectar a la élite gobernante, en vez de afectar al régimen político, al Estado en sí, afectan a la población civil. Casos: Cuba, Corea del Norte, países sobre todo Corea del Norte, con una miseria casi infrahumana, con un aislamiento total del mundo exterior. Y uno se pregunta, ¿solamente es culpable el gobierno? Por supuesto que tiene muchísima parte de culpa, pero las medidas han aislado económicamente o intentan aislar económicamente del mundo y aumentan el padecimiento de la población, aumentan su sufrimiento. Entonces, ¿por qué se ha mantenido el bloqueo económico a Norcorea, a los norcoreanos o a los cubanos? Es un sentido. Y no solamente es, en el caso concreto, por ejemplo, de Cuba, que en la gran parte del mundo quiere eliminar ese bloqueo. Lo curioso es cómo no se ha logrado quitar el bloqueo mismo. ¿Quién lo impide? Los Estados Unidos. ¿Y quién será el osado de decirle a Estados Unidos, vamos a quitarlo, quieras o no? Ese es el problema. Es en este mundo cambiante en cuestión de geopolítica que después de la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos quedó como única superpotencia y que el conflicto precisamente de Rusia y Ucrania es ese derrumbe unipolar del mundo, donde Rusia, junto con China, pretende dar un golpe en la mesa y decir, ya no solamente tú vas a influir en el aspecto internacional, nosotros vamos a tener el poder suficiente como para tomar acciones unilaterales sin que tengas tu consentimiento. Ese es el problema. El problema es
la estructura del orden mundial actual, donde las reglas geopolíticas están escritas y juegan con ellas. Por eso es que esta campaña masiva en el mundo occidental contra la invasión es desdeñable, sobre todo por medios de comunicación aparentemente objetivos e imparciales. Y no sucede así en casos contados como, por ejemplo, la guerra que sucede en Yemen. Se habla poco, por no decir nada. ¿Por qué? Porque no es un tema de interés para los países gobernantes. Es decir, no me interesa Yemen. Ucrania sí me interesa. Y volviendo al caso concreto de las sanciones económicas, tomaré otro ejemplo. La ONU decidió en 1990 imponer sanciones al régimen de Irak. Y esto provocó daños colaterales que la Organización para la Agricultura y la Alimentación determinó en 1995 que 560.000 niños habían muerto por desnutrición debido precisamente a las sanciones. Esto es sencillamente paradójico, como unas sanciones que buscan ayudar a la población civil para desestabilizar a un gobierno logran el efecto contrario, afectar aún más a la población, aumentar su padecimiento, su sufrimiento, con sanciones que no coercitivas, es decir, no a través de una intervención militar. Es ridículo, es paradójico. Y ese planteamiento de seguir convocando sanciones no se discute en el plano mundial. ¿Por qué? Porque las potencias que deciden qué y cuándo actuar no quieren aceptar la revisión y los métodos de estas sanciones económicas. Las sanciones impuestas a la Federación de Rusia, como la eliminación del SWIFT, como el bloqueo de ciertas exportación o importación de productos, por supuesto que su fin es minar su economía, pero ¿y después? Si logran minarla, ¿qué va a suceder? ¿Qué esperan? ¿Una auténtica revolución y que eh, quiten a Putin del poder? ¿Eso es lo que buscan? ¿O van a aumentar, por ejemplo, ya vemos que incluso empresas, seguramente por presiones políticas o incluso una presión de la opinión pública, como empresas como Disney, que ha decidido no estrenar las películas, Adidas decide ya no patrocinar a la selección de Rusia, son medidas ridículas, o sea, no logran hacer una separación y vemos una clara discriminación. Si el gobierno ruso comete un acto criminal, los rusos automáticamente son criminales y sus organizaciones, etcétera. Es ridículo, evidentemente hay una presión, ya sea de la opinión pública o una presión política real de evitar tener toda relación con Rusia o con alguna organización procedente de ese país. Todas estas medidas no van a lograr desestabilizar al gobierno ruso, sino todo lo contrario, como hemos visto en los casos de las sanciones, van a lograr que esa burocracia se siga manteniendo en el poder, ¿no? Y va a lograr de alguna manera trasladar el peso de las sanciones a la sociedad, a la población. Esto por supuesto que genera una problemática mayor. Si la guerra, si una intervención militar no es la solución y las sanciones económicas no resuelven nada, ¿qué hacer? Esa es la problemática. Pero insisto, si se quiere resolver los conflictos, no va a ser a través de las imposiciones y sobre todo unilaterales de sanciones económicas. No va a funcionar. Insisto, solo basta con que se analice los casos de las sanciones y no han funcionado. Lo que realmente debería hacerse es darle más autoridad a las Naciones Unidas, porque realmente es una organización de papel, y que realmente lo que determine dicha organización deba de cumplirse. Y esto representa un cambio sustancial en la forma en que se constituye, porque las Fuerzas Armadas de la ONU, compuesto por miembros de ejércitos de los países integrantes, no es suficiente porque digamos que no es una fuerza militar dominante. Si la ONU decide emprender una determinada medida contra X país y Estados Unidos, o Rusia o China no están de acuerdo, ahí se va a ver un conflicto. ¿Qué sucedería? Un enfrentamiento militar entre ese pequeño grupo armado de las Naciones Unidas contra una potencia militar, evidentemente sería una catástrofe. Entonces, mientras la ONU no tenga el poder militar, que no tenga
esa autoridad legítima para poder usar la fuerza exclusivamente. Es decir, en el caso concreto de Yugoslavia, que fue la OTAN la que intervino, en el caso de Irak, en el caso de Ucrania con las autoproclamadas repúblicas de Donbass, la delegación que tuvo que haber intervenido era la ONU, y no lo hizo, porque no tiene los medios necesarios. Y mientras esto siga así, veremos intervenciones de los estados poderosos, ya sea Rusia, Estados Unidos, o tal vez en un futuro China. Seguirá existiendo estos conflictos y siempre estará esa tensión de un conflicto a escala internacional.